Ya continuamos entonces. Bueno, ahí pueden ver que en el apunte hay varios ejemplos, ¿ya? Varios ejercicios resueltos. Aquí hay otro de 1 menos coseno de x partido. Pueden ver cómo lo resuelven. Necesito que hay varios ejercicios resueltos, ¿ya? La mayoría son con trigonometría, ¿ya? Voy a intentar no hacer mucho énfasis con eso. La idea es que nos enfoquemos en el cálculo de límites. Entonces vamos a ver algunos de los ejercicios propuestos. Entonces la guía termina con todos estos ejercicios propuestos y además entrega las soluciones. Dentro de los que, veamos, el 11 dice e elevado a x, seno de x, x menos pi. ¿Ya? Ese está interesante porque implica un cambio de variable que deben hacer antes de poder calcular el límite. Ya si se dan cuenta, aquí aparece seno de x partido por algo con x. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, entonces tienen que tener un poquito de cuidado en cómo hacen el cambio de variable. Entonces, ejemplo, esto de los ejercicios, ¿sí? Esto del ejercicio número 11. Ejercicio número 11. Ahora el límite cuando x tiende a pi, de e elevado a x, seno de x, dividido x menos pi. Entonces aquí les muestro cómo deberían resolver este ejercicio. ¿Ya? Si se dan cuenta el límite, lo primero que deben hacer es conocer si lo pueden calcular inmediatamente reemplazando. Entonces, si ustedes reemplazan el valor pi en esta expresión, le quedaría e elevado a pi, seno de pi, dividido pi menos pi. Si hacen las cuentas, seno de pi es 0, pi menos pi es 0. Entonces esto me quedaría que es de la forma 0 partido por 0, por lo tanto es indefinido. Cuando es indefinido, tengo que buscar alguna manera de encontrar o determinar ese límite. Entonces, siempre que tengan seno de x partido por x o cosas de ese estilo, una buena herramienta es ocupar la propiedad que tenemos, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido en x igual 1. ¿Ya? Entonces, de alguna manera quiero ocupar esa propiedad para el cálculo de este límite. Ahora, si me fijo, aquí el límite es importante que el x tiene que tender a 0. Sin embargo, aquí el x tiende a pi. Por lo tanto, no podría ocupar inmediatamente esta propiedad, sino que antes debo hacer un cambio de variable para forzar a que eso sea x cuando x tiende a 0. Y ya después veo cómo arreglo para que aparezca esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que la variable tienda a 0? Entonces, siempre cuando yo quiera cambiar el límite para que la variable sea 0, la nueva variable que introduzco va a ser la variable antigua menos el número al cual se está acercando. Entonces el cambio de variable, para que la nueva variable vaya a 0, siempre tiene que ser la nueva variable que la vamos a llamar u, va a ser la variable antigua, que sería x, menos al valor al cual se está aproximando, que sería pi. Entonces la nueva variable sería u x menos pi. ¿Sí? Esa sería la nueva variable. Y ahora intentamos, de alguna manera, hacer el cálculo de esta expresión. Entonces, con esta nueva variable, este es el cambio de variable que hice, ¿sí? U igual pi menos x menos pi. Cuando yo hago un cambio de variable, yo tengo que saber a dónde va la nueva variable. Entonces, cuando x se aproxima a pi, implica que el u se aproxima a 0. ¿Sí? Porque si el x es cada vez un número más cercano a pi,
esta resta va a ser 0. Por eso el u se va a 0. Entonces, cuando el x tiende a pi, el u tiende a 0. Y ahí se aparece el límite que yo que necesitaba. Y ahora veo cómo queda la nueva variable. Entonces, el u vale x menos pi, y además, si sumo pi en ambos lados de la igualdad, eso implica que el u más pi es igual a x. Y con eso tengo todo lo que aparece en mi límite. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí aparece x, lo reemplazo por u más pi. Aquí aparece x, lo reemplazo por u más pi. Aquí aparece x menos pi, lo reemplazo por u. Y cuando x tiende a pi, lo reemplazo por u tiende a 0. ¿Sí? Entonces con eso hice aparecer todos los elementos que estaban en el límite. Y puedo hacer el cambio de variable. Entonces luego el límite cuando x tiende a pi, el límite cuando x tiende a pi de e elevado a x seno de x dividido x menos pi va a ser igual a, ¿cómo esto? Haciendo el cambio de variable sería el límite cuando u tiende a 0, de e elevado a x, pero x lo cambio por u más pi, por seno de x que es u más pi, dividido por, ¿cómo se llama esto? Por x menos pi, pero x menos pi es lo mismo que u. ¿Sí? Entonces con eso hago el cambio de variable. Ahora por propiedad, y esto lo pueden buscar en identidades trigonométricas, ¿ya? Identidades trigonométricas. El seno de u más pi es lo mismo que seno de u. Menos seno de u, creo. ¿Sí? Es seno de u, 180. Sí, es menos seno de u. Es menos seno de u. Si no, lo pueden corroborar ustedes. ¿Sí? Eso lo pueden corroborar ustedes. Es menos seno de u. ¿Ya? Entonces, seno de u más pi es lo mismo que menos seno de u. Es una identidad trigonométrica. Por lo tanto, el límite, cuando u tiende a 0, de e elevado sería u más pi por seno de u, esto lo cambio por seno de u, dividido en u. Y ahora puedo ocupar álgebra de límite, ¿ya? Donde separa un producto. Entonces eso sería lo mismo que el límite cuando u tiende a 0 de e elevado a u más pi por límite cuando u tiende a 0 de seno de u dividido en u. Este límite, por propiedad, sabemos que es 1. ¿Sí? Por propiedad sabemos que es 1. Y este límite de acá lo podemos calcular. Perdón, aquí era menos, aquí es menos seno de, lo voy a escribir el menos acá. ¿Ya? Aquí el menos es. Y ese menos que aparece de acá. ¿Sí? Ahora, y cuando u tiende a 0 de esta función es simplemente reemplazar el u donde corresponde. Entonces aquí me quedaría e elevado a 0 más pi. 0 más pi es pi, por lo tanto aquí me quedaría e elevado a pi. Con el menos de aquí afuera me quedaría menos e elevado a pi. Entonces de esa forma obtenemos el resultado del cálculo de ese límite. Entonces el límite cuando x tiende a pi de toda esta expresión es menos e elevado a pi. Y nótese aquí, siempre cuando aparezcan senos dividido por cosas lineales, vamos a utilizar esta propiedad. Y para utilizar esta propiedad tenemos que forzar a que aparezcan todos los elementos de la propiedad.
Es decir, el elemento más importante es que la variable tiene que tender a 0. La variable en donde estamos calculando el límite. Y por eso hacemos este cambio de variable. ¿No? Entonces, por eso me interesaba hacer este ejercicio, ¿ya? Porque en el otro ejercicio donde también hicimos cambio de variable, la variable x ya iba a 0. Por lo tanto, el cambio de variable que hacía con el u no hacía mayor diferencia. Aquí sí se nota la diferencia, que es importante saber cuando la variable antigua, a dónde se aproxima, y eso implica a dónde se va a aproximar la variable nueva. La variable antigua se aproxima a pi, la variable nueva tiene que ir a 0. ¿Sí? Y eso depende exclusivamente del cambio de variable que yo esté efectuando. No sé si hay dudas con respecto a eso. Creo que alcanzo a hacer un ejercicio más. Y quizás por el chat, no sé si está hablando por el chat. No. Me pregunta entonces, de esa lista, si se dan cuenta, hay varios que son trigonométricos, ya los pueden hacer más o menos de la misma forma. Ahí tienen que utilizar alguna identidad trigonométrica y pueden hacer perfectamente los ejercicios. ¿Ya? Ustedes buscan identidades trigonométricas en internet y les aparece, digamos, una cantidad bastante considerable para poder resolver cada uno de estos límites. Ahora, el 14 también está interesante, porque si se dan cuenta, es seno de x menos seno de a dividido en x menos a, ¿ya? Cuando x tiende a. Es interesante porque el seno de a es un número real. De ahí no se confundan porque ahí es un límite, ¿cómo se llama? Un límite bastante convencional, lo pueden calcular inmediatamente. Entonces ahí el único cuidado que deben tener es que ese seno de a es una constante. Y también quizás necesiten hacer un cambio de variable porque le aparece seno de x dividido x menos a. ¿Sí? Ahí pueden hacer el cambio de variable más o menos rápido. Entonces, quizás ese sería un buen ejercicio. Digo, un poco más literal. ¿Ya? Los otros límites yo creo que no deberían tener problemas y siempre es lo mismo. El cambio de variable, si se dan cuenta, casi todos tienden a un número. ¿Sí? Entonces el ejercicio 14, yo creo que es límite cuando x tiende a el seno de x menos seno de a dividido x menos a. Entonces ahí lo vamos a proyectar. Bastante parecido al que hicimos recién. Si yo reemplazo el a para saber qué me queda, si reemplazo el a, cuando x tiende a a, lo reemplazo donde corresponda, me quedaría seno de a menos seno de a dividido a menos a. Por lo tanto, ese límite de la forma 0 partido por 0 no lo podemos calcular inmediatamente y debemos buscar alguna forma alternativa para poder calcularlo. Entonces, para poder calcularlo voy a hacer un cambio de variable si es que eso me ayuda de alguna manera. Entonces, cambio de variable de variable. Yo creo que aquí no tengo cómo decir ya. Cambio de variable. Entonces, vamos a hacer que esto vaya a 0, por lo tanto vamos a hacer la variable u va a ser igual a x menos a. X menos a. Cuando x tiende a a, implica que el u tiende a 0. Eso ya también es fácil, es simplemente cuando el x tiende a a, el u se va a 0, por el cambio de variable que estoy haciendo. ¿Sí? Por el cambio de variable que estoy haciendo. Siempre más o menos cuando queremos cambiar que la variable vaya a 0, ese es el cambio que debemos hacer, es la variable menos la constante en la que está yendo. Con eso creo que sumando aquí, si sumo a, eso me va a quedar que u más a es igual a x. U más a es igual a x. ¿Sí? Y con eso creo que ya tengo todos los elementos para poder hacer el cálculo del límite. Tengo
tengo el x menos a y tengo dónde va el límite. Y esa es simplemente una constante. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a de seno de x menos seno de a dividido x menos a, va a ser lo mismo que el límite cuando u tiende a 0, de seno de x, pero x lo cambio por esto. Sería seno de x, sería u más a, menos seno de a queda igual, dividido por x menos a, que sería u. ¿Sí? Me queda esa expresión. Y aquí de alguna forma tengo que intentar hacer las cuentas. ¿Sí? De alguna forma hay que intentar hacer las cuentas para que todo esto se me defina. No sé si el seno de u más a, aquí tenemos que ocupar una propiedad. Este es de identidad trigonométrica. Vamos a separar estos límites. Entonces vamos a poner aquí la propiedad. Lo que me habla por el chat. ¿No? Voy a buscar la propiedad para que no quede duda de esto. Entonces, esta es de la suma, creo que es. No sé, identidades trigonométricas. Vamos a buscar la identidad que nos sirve, que es la de la suma de los ángulos. Aquí viene a aparecer. La que me interesa a mí es seno de alfa más seno de beta, esa es la identidad que quiero aplicar. Tengo dudas ahí, creo que es seno por coseno menos, ahí me está dando vuelta, si es un más o un menos. Ahí está, es seno de x más y, lo voy a escribir literalmente seno de x más y, es lo mismo que seno coseno, seno de x coseno de x, menos seno, sí, más coseno de x, más coseno de x, seno de y. Entonces esa es la propiedad que voy a utilizar. ¿Dónde está? Ah, sí, está bien. Creo que ahora volvemos acá. Y eso es lo que, no sé si está bien proyectado. Debería estar bien proyectado. Entonces esa es la propiedad que quiero utilizar. Seno de x más y es seno de x coseno de x más coseno de x seno de y. Entonces ocupando esa propiedad, me quiero el límite cuando u tiende a 0 de seno, aquí el x sería el u, el i, x, y, x, y. El x sería el u, el y sería el a. Entonces me quedaría seno de u por coseno de a. Coseno de a. Más coseno de x, coseno de x, seno de a. ¿Sí? Seno de a. Menos seno de a. Dividido por u. ¿Sí? Dividido por u. Ahora intentamos hacer las cuentas. ¿Ya? Esto es lo mismo que el límite cuando u tiende a 0 de esto es, es seno de u, coseno de a, coseno de u, coseno de u, coseno de u, seno de a.
Y esto es seno de A. Ya. Aquí, ¿qué podemos hacer? Quizás si juntamos los senos de A, me quedaría seno de U, coseno de A, seno de U, coseno de A, más factorizo por seno de A, seno de A, esto paréntesis, coseno de U menos 1. Muy bien, me está hablando el tiempo. Dividido por U. Dividido por U. Entonces, todavía no puedo reemplazar porque si reemplazo todavía tengo este U que me está molestando aquí abajo. Entonces, esto es lo mismo, coseno de A. Ya. Esto lo vamos a separar en dos límites, por la suma. Esto es lo mismo que el límite cuando U tiende a 0 de seno de U dividido en U por coseno de A. ¿Sí? Por coseno de A. Eso lo puedo separar separando esa suma. Más el límite cuando U tiende a 0 de sería coseno seno de A coseno de U menos 1 dividido U. ¿Ya? Este límite sabemos que es 1, por lo tanto aquí me quedaría coseno de A. Eso sería lo mismo que coseno de A más el límite cuando U tiende a 0 de seno de A coseno de U, en paréntesis, coseno de U menos 1 dividido por U. ¿Ya? Creo que el tiempo estoy más o menos... ¿Ya? Entonces, ahí copié exactamente lo mismo que ahí. Entonces aquí es coseno de U menos 1 dividido en U. Y ahora esto lo voy a escribir como, bueno, aquí ya hice el cálculo de eso, es coseno de A, más este seno de A es una constante, así que puedo sacarle el límite. Eso es seno de A por el límite cuando U tiende a 0 de coseno de U menos 1 dividido U. Dividido U. Si reemplazo el U, esto sigue siendo de la forma 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces, este límite de acá, dado el tiempo, lo voy a ver en la próxima sesión, pero es la afirmación es que ese límite es 0. Es 0. Y la forma de probar eso es utilizar la firma, se utiliza la propiedad de que el seno de x dividido por x, límite cuando x tiende a 0, es 0. Entonces, utilizando esta propiedad, nosotros podemos probar que ese límite es efectivamente 0. Ahora, por un tema de tiempo, ya estamos casi listos, estamos pasados en el tiempo, lo vamos a ver en la sesión que sigue. Pero lo interesante de esto es que si este límite es 0, obtengo que eso sería todo eso sería 0, por lo tanto el resultado del límite que estábamos calculando es coseno de A. ¿Sí? Así que queda pendiente cómo calcular ese límite, pero ya sabemos que el resultado final va a ser coseno de A. Esto voy a dejar de grabar.